Bienvenidas a Relatos con lluvia de emociones. Soy Lucia, y hoy les traigo la historia de una mujer que durante años fue el pilar silencioso de un matrimonio que no la merecía. Una mujer que nunca pidió nada extraordinario, solo que la vieran. Esta historia es para todas las que alguna vez se sintieron invisibles dentro de su propia casa, para las que siguieron poniendo la mesa aunque nadie lo agradeciera. Acomódense, que hoy vale la pena escuchar hasta el final. Ese día había comprado flores para la mesa, unas ramas de naranjo con flor, de esas que venden en el mercado de Ruzafa los martes. No era algo que hiciera habitualmente, no sé bien por qué lo hice ese día. Quizás porque era mi cumpleaños y me apetecía que la casa tuviera buena cara, aunque fuera solo por una noche. Quizás porque llevaba semanas sintiéndome rara, con esa sensación de que algo estaba a punto de moverse, y quise contrarrestarla con algo concreto y bonito encima de la mesa. Preparé la cena con tiempo: pollo al ajillo con patatas, ensalada de tomate con cebolla, una botella de vino de la Ribera del Duero que llevaba meses guardada en el mueble del pasillo para una ocasión especial. Puse el mantel bueno, el de hilo blanco que solo usábamos en Navidades y en visitas importantes. Saqué las copas de cristal. Encendí 2 velas, me miré un segundo en el espejo del pasillo, me recogí el pelo y me senté a esperar. 43 años. No es una edad que pese en exceso, pero esa noche la sentí de una manera particular, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no había terminado de procesar. Llevaba 16 años casada con Mauricio Castellanos, y si tuviera que describir esos 16 años con honestidad, sin adornos y sin el beneficio de la duda que durante tanto tiempo me empeñé en darle, diría que fui aprendiendo, poco a poco y sin darme cuenta del todo, a ocupar menos espacio. No fue algo que sucediera de golpe, ni fue algo que él dijera con esas palabras. Era más sutil que eso. Tan sutil que durante años me convencí de que el problema era mío. Era el comentario en la cena con amigos, dicho con una sonrisa simpática, que dejaba claro que mi opinión sobre el tema en cuestión no era del todo necesaria. Era la reforma de la cocina que decidió solo, sin preguntarme, y que cuando le dije algo, me respondió con ese tono cansado que reservaba para las conversaciones que consideraba innecesarias. «Sofía, tú no entiendes de estas cosas. Déjame a mí». Era llegar a la casa después de 12 horas fuera, haber cocinado, ordenado, recogido a los chicos del colegio en los años en que aún vivían con nosotros, pagado las facturas y gestionado 3 propiedades en el centro de Valencia, y que él lo recibiera como si fuera simplemente lo mínimo que se podía esperar de mí. Como el fondo del escenario. Presente siempre, pero invisible. Durante años pensé que era mi carácter, que era demasiado sensible, que interpretaba mal las cosas. Cuando se lo comenté a una amiga hace unos 8 años, me dijo: «Todos los matrimonios tienen sus cosas, Sofía». Y yo asentí, porque era más fácil asentir que seguir explicando algo que ni yo misma sabía bien cómo nombrar. Hubo una noche que no olvidé nunca. Una cena con sus compañeros de trabajo en un restaurante del Paseo Marítimo. Alguien me preguntó en qué trabajaba. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Mauricio dijo con esa sonrisa suya: «Bueno, lleva un pequeño negocio». Con esa pausa antes de «pequeño», con ese tono que no era desprecio declarado, pero que era exactamente eso. Sus compañeros asintieron con educación y la conversación siguió hacia otro lado. Nadie se dio cuenta de nada. Yo me quedé con el tenedor en la mano y el estómago frío. Me dediqué durante más de 10 años a la gestión de 3 locales comerciales en el centro de Valencia. Contraté y despedí personal. Negocié arrendamientos en años difíciles. Saqué los números adelante cuando los márgenes no daban para errores. No era un pequeño negocio. Era, entre otras cosas, lo que pagaba la hipoteca de la casa en la que los dos vivíamos. Pero aprendí a no corregirle en público. Aprendí que hacerlo tenía un precio que no siempre estaba dispuesta a pagar. Y en todo ese tiempo, en todas esas cenas y reuniones de familia, y domingos en casa de su madre donde yo llegaba con el postre hecho y me iba con los cacharros fregados, hubo una sola persona que nunca me pidió que guardara silencio: Diego, su hermano menor. 3 años menos que Mauricio, completamente distinto a él en todo lo que importa.
En las reuniones, cuando Mauricio soltaba alguno de sus comentarios y el resto del mundo se reía o miraba para otro lado, Diego era el único que cambiaba el tema o me buscaba con la mirada, sin aspavientos, sin montar una escena. Solo esa mirada que decía yo lo vi, me llamaba de vez en cuando, sin motivo especial, sin excusa de cumpleaños ni de festivo, solo para preguntar cómo estaba. Al principio me parecía raro, porque no estaba acostumbrada a que alguien lo hiciera sin querer algo a cambio. Con el tiempo lo fui asumiendo como algo natural, como ese tipo de personas que aparecen en la vida sin pedir permiso y que luego, cuando miras hacia atrás, entiendes que eran el único punto fijo en medio de mucho movimiento. Nunca hablamos de lo que pasaba dentro de mi matrimonio. No hacía falta. Diego no fingía que todo iba bien cuando estaba claro que no iba bien, y eso ya era más de lo que podía decir de casi cualquier otra persona de mi entorno. Hay mujeres que aguantan en silencio durante años, no porque sean débiles ni porque no sientan, sino porque todavía creen. Creen que si se esfuerzan un poco más, si eligen el momento adecuado, si tienen paciencia, algo va a cambiar. Eso no es debilidad. Es amor invertido en el lugar equivocado. Y tiene un límite que nadie puede ver desde fuera hasta que llega. Mauricio llegó pasadas las 9:30. Escuché la llave en la cerradura, sus pasos por el pasillo, el ruido del abrigo colgándose en el perchero. Me levanté a calentar el pollo. Se sentó a la mesa sin decir nada, sin mirar las flores, sin mirar la botella de vino, ni el mantel de hilo blanco, ni las 2 velas que llevaban ya un buen rato encendidas. Cogió el vaso de agua que tenía delante y bebió la mitad de un trago. Tengo que contarte algo. Me quedé junto a los fogones con la cuchara en la mano. Algo en el tono era diferente, no nervioso, no culpable, solo distante, plano, como el tono que se usa para informar de algo que ya está decidido y sobre lo que no se espera ninguna conversación de verdad. Me sequé las manos y me senté frente a él. Llevo 2 años con otra persona. Se llama Lorena. Hizo una pausa de 2 segundos, no más. Esta semana me voy de viaje con ella. La maleta ya está en el coche. Silencio. Lo miré. Miré sus manos sobre la mesa, sus manos que yo conocía de memoria, las mismas que habían sostenido las mías en el altar 16 años atrás. Miré las velas, miré las flores de naranjo que había comprado esa mañana, pensando que era un bonito detalle para mi cumpleaños. Mauricio. Sofía, no quiero que esto se convierta en una escena. No te estoy pidiendo nada, te estoy mirando. Se levantó de la silla con la misma calma con que se había sentado. Fue al perchero, cogió el abrigo, se lo puso despacio, recogió las llaves de la mesita del recibidor. Se detuvo un segundo con la mano en el pomo de la puerta, como si fuera a decir algo más. No dijo nada. Abrió la puerta y la cerró con cuidado, sin portazo, como quien sale a bajar la basura. Me quedé sentada mirando las velas durante un buen rato. 16 años, una maleta ya preparada en el coche, 2 años de mentira acumulada mientras yo gestionaba contratos, pagaba hipotecas y ponía el mantel bueno los días especiales. Todo eso dicho en menos tiempo del que tardé en calentar la cena. El pollo seguía al fuego. Me levanté y lo apagué antes de que se quemara. Me senté de nuevo. Por la ventana se veían las luces del edificio de enfrente y el naranjo del patio interior moviendo las ramas despacio. No sé cuánto tiempo estuve así, lo suficiente para que las velas bajaran bastante y para que el vino de la Ribera del Duero siguiera sin abrirse encima de la mesa. Sonó el teléfono. Era Diego. Sofía, acabo de hablar con mi madre, me ha contado lo que ha pasado. ¿Estás bien? Estoy aquí. Un silencio corto. Voy para allá. No hace falta, Diego, en serio. Ya lo sé, voy igual. Llegó unos 40 minutos después. Llamó al timbre, entré a abrir, y apareció en la puerta con una bolsa del supermercado de abajo que tenía dentro pan, algo de fruta y un brick de leche, como si viniera a una visita completamente normal. Miró la mesa todavía puesta, el mantel de hilo, las 2 velas casi consumidas, la botella de vino sin abrir, las flores de naranjo ya un poco caídas. No hizo ningún comentario. Fue directo a la cocina, encendió el fuego y empezó a calentar lo que había sobrado.
Siéntate, dijo desde allí, sin girarse. Me senté, cenamos. Él habló durante un rato de cosas normales, de un encargo que tenía pendiente con un cliente, de que el ascensor del edificio de su madre llevaba 3 semanas averiado, de que había visto en las noticias que iban a reformar el puerto, cosas de cualquier noche, cosas que no tenían nada que ver con lo que acababa de pasar. Creo que lo hizo adrede, para darme algo donde apoyar la mirada que no fuera el espacio vacío que Mauricio había dejado al otro lado de la mesa. Después del café, me levanté a fregar, y mientras fregaba, sin pensarlo demasiado, abrí el cajón de la encimera donde guardaba los documentos de la casa, facturas, contratos de suministro, garantías de electrodomésticos. Debajo de todo estaba la carpeta marrón de cartón duro con las escrituras, 8 propiedades en Valencia y alrededores, todas registradas a mi nombre en exclusiva, por una cuestión fiscal que el propio Mauricio había gestionado años atrás para proteger el patrimonio familiar de una ejecución que amenazaba sus cuentas personales en aquel momento. Saqué una de las escrituras y la desplegué encima de la encimera, entre el escurridor y el tarro del café. Sofía Montaner Ruiz, propietaria única. Diego se acercó despacio desde la silla donde estaba, se puso a mi lado y miró el papel. Luego me miró a mí. No dijo nada. Yo tampoco. Las velas del comedor se apagaron solas en algún momento. Nadie las volvió a encender, pero algo había cambiado en el aire de esa cocina en Valencia. Y los dos lo sabíamos. Cuando Diego y yo nos quedamos solos en la cocina, con la escritura abierta sobre la encimera, hubo unos segundos en los que nadie dijo nada. Solo se escuchaba el ruido lejano de un televisor en algún piso del edificio y el zumbido bajo del frigorífico. ¿Desde cuándo están todas a tu nombre?, preguntó al final, sin levantar demasiado la voz. Hace años, respondí. Cuando tuvo aquel problema con Hacienda, el asesor dijo que era mejor así, más seguro para todos. Diego asintió despacio. No había reproche en su cara, pero sí algo que parecía una mezcla de rabia contenida y incredulidad. No hacia mí, sino hacia su hermano. ¿Has hablado con el abogado últimamente?, dijo. No, desde entonces no. Pues igual es el momento. Dejó la taza en el fregadero, se secó las manos con el paño de cocina y sacó el móvil del bolsillo. No esta noche, dije. No quiero decidir nada con la cabeza así. Vale. Pero mañana. Esa palabra se quedó flotando en la cocina mientras yo doblaba la escritura y la volvía a guardar en la carpeta marrón. Cerré el cajón con más cuidado del que hacía falta. Esa noche dormí poco y mal, pero dormí en la cama grande, sola, con la ventana entreabierta y el olor a naranjo del patio entrando a ratos. A la mañana siguiente, antes de que el despertador sonara, ya estaba despierta. Preparé el café, tosté pan, abrí la ventana de la cocina. El silencio de la casa vacía era diferente al silencio de otros días. Había una ausencia que ya no iba a llenarse con la llave de Mauricio en la cerradura, ni con su chaqueta en el perchero. Diego llegó con el mismo pan de siempre de la panadería de la esquina. ¿Has dormido algo?, preguntó. Lo justo para no caerme ahora, dije. Desayunamos sin prisa. En la mesa estaban su móvil y el mío. Él abrió su agenda de contactos. Tengo 2 o 3 clientes que han preguntado por locales por aquí, dijo. Y conozco a un abogado decente, Carlos, que puede mirar rápido los papeles. No es de esos que alargan todo para facturar más. Eres rápido, comenté. Tú también lo has sido muchas veces para los demás. Es tu turno. A las 11 ya estábamos en el despacho de Carlos, en el centro. Le llevé la carpeta con las escrituras, los contratos, todo lo que tenía. Él hojeó los papeles con esa mezcla de aburrimiento profesional y atención real que tienen algunos abogados que ya lo han visto casi todo. Todas las propiedades están a tu nombre, Sofía, dijo al cabo de un rato. No hay cargas nuevas desde aquella vez. Legalmente puedes vender lo que quieras sin firmar nada con Mauricio. Él no puede bloquearlo ni reclamar que le pediste permiso. ¿Ni aunque se ponga creativo?, preguntó Diego. Carlos sonrió apenas. Puede ponerse todo lo creativo que quiera,
pero lo único que vale aquí es lo que hay en el registro, y en el registro sale su nombre, Sofía. Él sabrá por qué lo hizo así en su momento. Yo también lo sabía. Lo hizo porque entonces le convenía, porque así salvaba su pellejo. Nunca pensó que algún día esa decisión se le pudiera volver en contra. ¿Y si espera a que vuelva y hablamos? Dije, más por costumbre que por otra cosa. Quiero decir, legalmente puedo, pero... Legalmente puedes, repitió Carlos. Lo otro ya no es derecho, es conciencia, y ahí no puedo opinar por ti. En el reflejo del cristal del despacho, vi a una mujer que no se parecía del todo a la que yo recordaba hace unos años. Tenía ojeras, sí, pero también una expresión que no era de víctima ni de mártir. Era una expresión cansada, pero clara. Quiero vender, dije. Todas, menos la de mi madre, esa no. Carlos asintió como quien ve encajar una pieza que llevaba tiempo dando vueltas. Entonces vamos a hacerlo bien y rápido, dijo. Firmas tú, cobras tú, y se hace todo por la vía normal. Ninguna trampa, ningún truco raro. Nos dio una lista de pasos, habló de plazos, de firmas, de notarios. Diego tomó notas en una libreta. Yo escuché, más tranquila de lo que habría imaginado. En el camino de vuelta al coche, por la calle Colón, llena de gente y de turistas, me di cuenta de que no estaba temblando. No era una decisión tomada en caliente. No estaba reaccionando desde la rabia del día anterior. Había algo más profundo en marcha. A veces pensamos que la venganza nace de un arranque, de un grito, de un portazo. Pero muchas veces lo que de verdad cambia la vida de una mujer no es ese momento explosivo, sino la calma que llega después. Esa calma en la que, por primera vez en mucho tiempo, puede verse a sí misma con claridad y decidir sin pedir permiso. Diego empezó a hacer llamadas ese mismo mediodía. Desde el salón lo escuchaba hablar con tono profesional, mencionar barrios, metros cuadrados, rentabilidades. No exageraba, no regalaba nada, no parecía un cuñado haciendo un favor, parecía lo que era, alguien que conocía el mercado y sabía exactamente a quién llamar. Hay 2 interesados serios para los locales del centro, me dijo al colgar, y uno que lleva tiempo buscando una casa como la vuestra en las afueras. Si nos movemos rápido, en 2 o 3 días podemos tenerlo todo encaminado. ¿Y si Mauricio se entera antes de que firmemos? Pregunté. Tendrá que coger un avión, volver de donde esté con Lorena, venir a Valencia e intentar convencer al notario de que tú no sabes lo que haces, respondió. Y aún así, legalmente no podría parar nada. Lorena. El nombre me había atravesado la noche anterior como una astilla y ahora sonaba casi lejano. No sabía nada de ella, salvo que existía desde hacía 2 años y que era lo bastante importante como para que él se fuera con ella el día de mi cumpleaños. ¿Sabes algo de ella? Pregunté, casi por curiosidad científica. Solo lo que mi madre ha oído de rebote, dijo Diego, que trabaja en algo de administración, que no es ninguna niña, que tiene su vida hecha, no es una influencer de 25 años ni nada de eso. Es una mujer de tu edad, más o menos. Por algún motivo eso me dolió un poco más. Había algo más humillante en saber que no me había cambiado por una fantasía imposible, sino por alguien tan real y tan normal como yo. Mejor, dije al final. Así no podrá decir que fue un capricho. El primer día se fue en llamadas, correos, reuniones rápidas con potenciales compradores. El segundo día lo pasé en el despacho de Carlos firmando papeles y escuchando explicaciones sobre plazos de transferencia, certificados de deuda cero, cosas que en otro momento me habrían abrumado. Ese día, no. Cuando el notario puso el primer documento delante de mí, con mi nombre completo, la descripción detallada de la propiedad y un espacio en blanco para la firma, respiré hondo. Lleva usted muchos años sosteniendo cosas que otros daban por hechas, dijo Carlos, en un tono menos profesional que antes, mientras me pasaba la pluma. Es justo que también pueda decidir qué hace con lo que ha construido. Firmé. No me tembló la mano. Después del tercer documento, me empezaron a doler los dedos, pero no paré.
Cada firma era una especie de cierre, una forma de decirme a mí misma que aquello no era solo un movimiento por despecho, sino la culminación de años de trabajo que siempre se había presentado como un pequeño negocio. Al final de la tarde, cuando salimos del notario, Valencia olía a humedad y a gasolina. Diego me acompañó hasta la esquina. ¿Estás bien?, preguntó. No sé si bien, dije. Pero estoy. Es suficiente por hoy. Esa noche no pude dormir nada. No porque dudara de lo que había hecho, sino porque la cabeza no se callaba. Recordaba cuando compramos la primera de las propiedades, el pequeño local de la calle San Vicente, cómo discutimos durante semanas sobre si era buena idea, cómo yo insistí en que valía la pena arriesgar, cómo él al final aceptó. Pero después, cuando funcionó, contaba la historia como si la idea hubiera sido suya desde el principio. También recordé la casa de las afueras, la que tanto le gustaba enseñar a sus amigos, con el jardín bien cuidado y la barbacoa de obra. Yo había pasado incontables domingos limpiando esa casa para que estuviera impecable cuando venía alguien, y él solo aparecía para encender el fuego y ponerse la medalla de anfitrión perfecto. Ahora, todas esas casas y locales eran, de nuevo, completamente míos. No porque estuvieran a mi nombre en un papel, sino porque por primera vez en muchos años me permitía sentir que eran fruto de mi trabajo y de mis decisiones. Lloré un rato en la cocina, apoyada en la encimera. No por Mauricio, no por Lorena, sino por la Sofía que había tenido que hacerse pequeña durante tanto tiempo para que los demás estuvieran cómodos. A la mañana siguiente, el primer correo del banco confirmó que la transferencia de una de las ventas estaba en camino. En los días siguientes, todos los pagos se fueron completando. No voy a decir cifras, no hace falta. Solo diré que, por primera vez en mi vida adulta, tenía dinero suficiente para no depender de nadie durante mucho, mucho tiempo. Una tarde, mientras revisaba los movimientos de la cuenta en el ordenador, Diego se sentó frente a mí con un mapa de España desplegado. ¿Has pensado dónde quieres ir?, preguntó. Mérida, respondí sin pensarlo demasiado. Siempre quise vivir en una ciudad más pequeña, con historia, con ruinas romanas y plazas tranquilas, y está lo bastante lejos de aquí como para que nadie se pase por casualidad. Pues Mérida, dijo. Busco casa allí. No hubo declaración, ni promesas eternas, ni frases de película. Había una familiaridad entre nosotros que no necesitaba grandes discursos. Él sabía lo que yo sentía, yo sabía lo que él había sentido durante años en silencio. El resto se iría construyendo sobre la marcha. El día antes de irnos, la casa de las afueras estaba casi vacía. Solo quedaban algunos muebles que se quedarían con los nuevos dueños y una caja con fotos que no había querido tirar. Caminé por el salón, pasé la mano por la barandilla de la escalera, miré por última vez el jardín donde tantas veces había organizado comidas que nadie me agradeció de verdad. En la cocina, sobre la mesa, puse un folio en blanco. Me quedé un rato mirándolo. No sabía muy bien qué escribir, no quería explicaciones largas, ni discursos sobre el dolor, ni frases para que él se sintiera mal. No se trataba de eso. Al final, escribí solo 2 cosas. Mauricio, hiciste tus elecciones. Yo también. Sofía. Doblé la nota por la mitad y la dejé en medio de la mesa, entre donde habían estado nuestras 2 platos la noche de mi cumpleaños. Esa madrugada, antes de que amaneciera del todo, Diego y yo cargamos las últimas cajas en el coche. Cerré la puerta de la casa con la llave que había usado miles de veces. La dejé encima del buzón, como habíamos acordado con el nuevo propietario. Nos montamos en el coche. Cuando salimos del barrio, miré por el retrovisor. Las farolas se iban quedando atrás, junto con la versión de mí misma que había vivido allí. En algún punto de la autovía, mi móvil empezó a vibrar. Miré la pantalla. Mauricio. Debía haber llegado ya al aeropuerto, o a la estación, o a donde fuera que estuviera cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Dejé que sonara. No lo cogí. No bloqueé el número, no apagué el teléfono. Simplemente lo dejé vibrar hasta que se cansó. ¿Quieres que paremos un momento?, preguntó Diego. No. Sigue. Ya hemos perdido demasiado tiempo.
La señal de Valencia fue desapareciendo a nuestra espalda. Delante, la carretera hacia Mérida se abría larga y desconocida. Por primera vez en muchos años, la idea de no saber exactamente qué venía después no me daba miedo. Y aunque todavía no lo sabíamos, la verdadera reacción de Mauricio a todo lo que había hecho estaba a punto de llegar. Cuando pienso en Mérida, no pienso en la primera vez que vi el puente romano, ni en las ruinas iluminadas por la noche. Pienso en el sonido de la cafetera por las mañanas en nuestra casa pequeña, en el suelo frío de la cocina y en la sensación rara de no tener prisa. La casa no era grande. Un salón con salida al patio, 2 habitaciones, una cocina estrecha y un baño. El patio tenía un limonero pequeño en una esquina y unas macetas que el antiguo dueño había dejado abandonadas. Diego decía que con un poco de cuidado, aquello podía parecer un jardín de verdad. Yo le creí. Los primeros meses pasaron casi sin que me diera cuenta. Entre las idas y venidas al centro de salud, las ecografías, los trámites para empadronarme y las llamadas con el banco para organizar mejor el dinero de las ventas, mi cabeza estuvo ocupada en cosas concretas, nada de discursos internos complicados. Tenía demasiadas cosas prácticas que resolver como para perder tiempo preguntándome si merecía o no esa nueva vida. Diego salía temprano todas las mañanas. Había empezado a colaborar con una empresa local que necesitaba a alguien que conociera bien el mercado inmobiliario de otras ciudades. Se movía con una facilidad que a mí me tranquilizaba. No era un hombre empezando de cero, era alguien que sabía adaptarse. «Vuelvo al mediodía», me decía antes de salir, dejándome un beso rápido en la frente. «No te subas a la escalera tú sola, ¿vale?» «Vale», respondía siempre, aunque a veces lo hacía igual, y luego me reñía a mí misma por no obedecer. El día que montamos la cuna fue uno de esos en los que entendí de golpe cuánto había cambiado todo. La habitación pequeña, que al principio era solo un cuarto lleno de cajas, fue tomando forma. Pintamos una pared de color claro, colgamos una estantería sencilla, pusimos una alfombra barata pero suave. No había nada de revista, nada de catálogo, pero era nuestro. Mientras doblaba la ropa diminuta que habíamos comprado en una tienda del centro, tuve un pensamiento que me habría parecido imposible un año antes. Ese bebé iba a nacer en una casa donde nadie lo usaría nunca como excusa para humillar a nadie. Me apoyé en el marco de la puerta y respiré hondo. A muchas nos enseñaron a aguantar, pero casi a ninguna nos enseñaron a irnos. Y sin embargo, mira, cuando una por fin se mueve, la vida también se mueve con ella. Los movimientos del bebé se habían vuelto más frecuentes. A veces, por la noche, mientras Diego leía tumbado a mi lado, notábamos cómo una pierna o un brazo empujaba desde dentro. «Este niño va a salir reclamando sitio», decía él, riéndose. «Que lo reclame todo lo que quiera», respondía yo. «Mientras no me salga como tu hermano». No hablábamos mucho de Mauricio. No porque estuviera prohibido, sino porque ya no ocupaba el centro de nada. Sabíamos, por comentarios que llegaban desde Valencia, que la cosa no le había ido muy bien después. Tuvo que irse a vivir de alquiler a las afueras, vendió el coche caro, andaba de mal humor permanente. Lorena, al ver el panorama real, se había ido sin hacer ruido. No hubo escenas ni gritos en la calle, simplemente un día dejó de estar. Me hubiera gustado decir que esa información no me provocaba nada. No sería del todo verdad. Había una parte de mí que encontraba una cierta justicia poética en todo eso. Pero el sentimiento principal no era alegría por su caída, sino alivio de que ya no formara parte de mi día a día. Su vida, para bien o para mal, había dejado de ser mi responsabilidad un domingo por la noche, de esos en los que hacía un poco de fresco y habíamos cenado temprano, estábamos en el sofá viendo una serie cualquiera. Yo tenía los pies en el regazo de Diego, y él me hacía un masaje distraído en los tobillos hinchados. «Te prometo que cuando nazca, te devuelvo todos los masajes», le dije. «Eso me lo creeré cuando lo vea», respondió. Apagamos la televisión y nos quedamos un rato en silencio. Desde el patio entraba un poco de aire frío y el olor del limonero mojado. Cerré los ojos, el timbre sonó de golpe. Nos miramos. A esas horas no esperábamos a nadie. Diego se incorporó despacio. «No te levantes», dijo.
Desde el sofá pude escuchar su voz al acercarse a la puerta. ¿Sí? No entendí la respuesta, pero no me hizo falta. La reconocí por el tono, por la cadencia, por un frío que me recorrió la espalda. Mauricio. Abre, Diego. Solo quiero hablar con ella. Diego no abrió. Aquí no tienes nada que hablar, dijo, con un tono que yo no le conocía. Vete. Escuché un golpe seco contra el portón, como si él lo hubiera empujado con el hombro, luego otro. Después, un silencio corto y el sonido de alguien trepando. El perro del vecino empezó a ladrar. Me levanté con cuidado y fui hasta la puerta del salón que daba al patio. No la abrí. Miré por la cortina. Mauricio estaba dentro del patio, de pie, con la camisa arrugada y la cara roja. No sabía si de alcohol, de rabia o de las dos cosas. Miraba hacia la puerta principal como si pudiera atravesarla con la vista. «Sofía, sé que estás ahí», gritó. «Sal un momento. Solo quiero hablar». Diego se puso delante de la puerta, entre él y yo. «No va a salir», dijo, «y tú estás invadiendo una propiedad privada». «Esta casa es mía», bramó Mauricio. «Todo lo que tenéis es mío». La frase me habría dolido años atrás. Esa noche me pareció casi ridícula. Cogí el móvil y marqué el número de la policía local. «Buenas noches», dije cuando respondieron. «Hay un hombre que ha saltado el muro de mi casa. Estoy embarazada y me siento amenazada». «Sí, se llama Mauricio Castellanos». «No, no vive aquí». «Sí, por favor, vengan». Mientras hablaba, Mauricio siguió golpeando la puerta y diciendo cosas que ya ni siquiera recuerdo palabra por palabra. Algo sobre que lo había dejado sin nada, sobre ingratitud, sobre traición. Curioso escucharlo usar esa palabra. Los vecinos empezaron a asomarse discretamente por las ventanas. Algunos cerraron las persianas a medias. Nadie se metió. No hacía falta. A los pocos minutos, las luces azules de un coche patrulla iluminaron la fachada. 2 agentes entraron al patio. Uno se quedó a cierta distancia, el otro se acercó a Mauricio y le habló en voz baja. Yo solo vi gestos, una mano señalando el muro por el que había saltado, otra mano indicando la puerta de la casa. Diego abrió solo cuando llamaron los agentes, no antes. Les conté lo que había pasado, con calma. Que él no vivía allí, que había saltado el muro, que llevaba un rato gritando y golpeando, que yo estaba embarazada y no me sentía segura. «Quiere poner denuncia por allanamiento de morada», dijo uno de los agentes, mirando a Mauricio. Mauricio me miró por encima de su hombro. En sus ojos había algo que no le había visto nunca. No era solo rabia, era desconcierto, como si por primera vez entendiera que sus actos tenían consecuencias fuera de su control. «¿De verdad vas a hacer esto?», dijo. «No lo estoy haciendo yo», respondí. «Lo hiciste tú cuando saltaste el muro». Se lo llevaron. No hubo esposas ni espectáculo, solo la imagen de él saliendo por la puerta del patio, flanqueado por los 2 policías, mientras el perro del vecino seguía ladrando. Cuando la patrulla dobló la esquina, el silencio volvió de golpe. Diego cerró la puerta con llave y echó el pestillo. Se apoyó un segundo en la madera y soltó el aire que había estado conteniendo. «¿Estás bien?», preguntó, girándose hacia mí. «Mucho mejor que él», dije. Nos reímos. No de una manera cruel, sino con esa risa nerviosa que a veces sale cuando el cuerpo se da cuenta de que el peligro ha pasado. Esa noche dormí como no dormía desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol entraba directo por la ventana de la cocina. Puse el café, corté un trozo de pan, abrí la puerta del patio para que entrara el aire. El limonero seguía en su sitio, completamente ajeno a la escena da noite anterior. Diego apareció con el móvil en la mano. «Me ha llamado mi madre», dijo. «Dice que Mauricio pasó la noche en el calabozo, que está furioso, que dice que vas a retirar la denuncia». «Pues que no se canse esperando», respondí, poniendo 2 tazas sobre la mesa. No hablamos mucho más del tema. No hacía falta. Quedó entendido que seguiríamos adelante con la denuncia, no por venganza, sino por dejar claro un límite. Esa casa, esa vida, ese bebé que venía en camino, no eran territorio suyo. Me senté, puse la mano sobre la barriga y miré el patio bañado de luz.
Pensé en la cocina de Valencia, en las velas apagándose solas, en la firma de las escrituras, en la carretera hacia Mérida, en la noche anterior. Durante muchos años, mi vida giró alrededor de las decisiones de Mauricio, de sus humores, de sus comentarios, de sus caprichos fiscales. Ahora, por fin, todo eso era solo contexto, no centro. Tomé un sorbo de café. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, le dije a Diego. ¿Qué?, preguntó. Que cuando nuestro hijo pregunte algún día por su abuelo, no voy a tener que inventarme ninguna historia bonita. Solo le diré la verdad, y también le diré que su madre supo irse a tiempo. Diego sonrió, me besó la frente y se sentó frente a mí. En el patio, el limonero seguía creciendo, sin pedir permiso a nadie.